Hace minutos, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, tuvo el habitual encuentro con los periodistas. Vamos a escuchar lo que sucedía allí en Casa de Gobierno. No, pero vino cena 2 veces seguidas, no lo de Fernández, por favor. Vamos. Ministro, usted ayer ya se refirió al tema, pero ¿queda algo por decir de esta intervención del juez Bonadío de la causa Otesur? Cuanto más uno lee, más uno menos entiende, porque es un despropósito que un magistrado que hace 6 meses que tiene una causa detenida, mágicamente la saque, la desempolve y tome medidas de la característica de las que tomó, que son absolutamente de un estrepitoforia, es decir, explotan hacia afuera del foro, hacia afuera de la realidad de lo que estamos practicándose, como si tuviese una grandilocuente superlativa, pide información que ya había sido pedida y que están en las otras causas, no se la van a poder aportar porque están en causas ya judiciales, y que además lo que genera es un hecho político. Yo me cuesta creer que Macri no forme parte de esta discusión, en la cual termina poniendo a la Policía Metropolitana como auxiliar de la justicia ante el eventual caso de un allanamiento o cosa por el estilo. No tiene ninguna razón de ser, es un sinsentido, la vocación es meramente política, es una decisión meramente política, en la cual, vuelvo a insistir, tengo serias dudas de que Macri no esté formando parte de esta decisión. ¿Claramente lo toma esto por las elecciones que se acercan próximamente? Absolutamente, estamos a 16 días hábiles de la elección de las primarias, y son hechos que tienen que ver con eso, con tratar de poner arriba del tapete una discusión que no tiene ni pie ni cabeza y que va a terminar en la nada, como terminan todas estas cosas, porque la discusión es una discusión empresarial que se puede simplemente con oficios. Ya había habido una presentación por parte de la doctora Mercado ofreciendo la información que fuera necesaria y poniéndose a disposición. Con haberla solicitado la hubiera tenido. Esta show que se armó alrededor de toda esta cosa tiene que ver eso con las implicancias políticas, lisa y llanamente. Ministro, ayer hubo un pronunciamiento. ¿Va a haber alguna decisión de parte del Poder Ejecutivo, alguna otra reacción? ¿Qué reacción quiere que tengamos? Uno tiene que dejar que la justicia, no hablamos de que la justicia es independiente, no hablamos de que la justicia tiene los brazos y las manos libres para actuar. Fíjese lo que están haciendo. Un día antes ustedes me preguntaban respecto de estas expresiones vertidas por algunos de los jueces que habían estado en la discusión respecto del doctor Cabral, que estaban limitados, que no tenían posibilidades para explayarse, ni cosas por el estilo, y sin embargo, fíjese cómo termina esta situación. La realidad es que las conclusiones están a la vista, se toman decisiones sin sentido, sin ninguna razón de ser, 6 meses la causa parada y se toma 17 días antes de la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Las razones tienen que ser meramente políticas o buscar resultados que tengan implicancia meramente política. Ministro, hay 2 conflictos laborales que todavía no logran resolverse. Ayer hubo una reunión por el tema Senasa y otro es la situación de la línea 60, con una orden de desalojo dictada por la jueza Servini de Cubría casi, a medianoche de ayer. Son 2 cosas distintas, son 2 cosas distintas. En el caso que usted menciona, es una vieja discusión, porque con la empresa anterior el personal había participado de las tomas de decisiones en la empresa, una suerte de administración compartida. Después la adquiere otra empresa y esta otra empresa reclama las tomas de decisiones per se. Para esa razón adquirió la empresa, pareciera ser que es lo que dice, y los empleados no están dispuestos a no seguir manejando las cosas que habían tomado, con lo cual no son decisiones meramente de discusiones respecto de las formas del trabajo o del valor del trabajo del trabajador, sino lo que está hablando específicamente de decisiones que tienen que ver con la estructura del manejo de la empresa, y en este caso se empiezan a armar conjunciones entre discusiones respecto de la discusión laboral y respecto de un lockout patronal. Una situación difícil de salir, con lo cual seguramente la justicia va a tomar decisiones a las cuales nosotros simplemente miraremos expectantes para encontrar una salida definitiva a este tema, pero el conflicto está en eso, es en el hecho de haber participado en la administración por parte de los trabajadores y que hoy se los está excluyendo de esa decisión por la nueva empresa que ha comprado la sociedad anterior, ¿no? Por ese tema. ¿Hay margen para una... Le contesto la segunda parte. En el caso del Senasa es distinto, se está hablando de temas puntuales. En el día de ayer hemos trabajado, hay unas charlas que se siguen manteniendo y que estimo que se puede encontrar una salida. Por eso hay que dejarlo ahí como está, como son todas estas cosas, en manos del Ministerio de Trabajo en este caso,
que está haciendo las evaluaciones de las situaciones específicamente para encontrar una salida. ¿Hay margen para una estatización como están reclamando los trabajadores del año 60 o no? No, bajo ningún punto de vista. No. Pero la solución del tema entonces, o por lo menos la salida, la tiene el Poder Judicial. Y porque la discusión es la que le acabo de comentar. En algún momento de la situación particular que vivía la empresa anterior, dueña o titular del dominio de la empresa, hacía que, lo llevó a una situación particular de permitir un cogobierno, digamos, con los trabajadores. Cuando la empresa es vendida a una nueva firma, esa firma reclama para sí la decisión total de la toma de decisiones, valga la redundancia, que no estaba en ese momento en esas condiciones, y hoy está discutiéndose ese tema, que es mucho más afuera de la discusión meramente laboral. Es una discusión, si se quiere, de discusión del management de la empresa, de cómo se administra la empresa, que tiene que salirse de una discusión laboral. Entonces estamos en una situación que para el Estado es muy difícil resolverla. Debería poner las cosas en su lugar la justicia y a darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Es verdad lo que dicen algunos diarios hoy, que la República Argentina podría levantar las trabas arancelarias para productos de otros países? A las importaciones. No arancelarias, sino de declaraciones juradas, que a partir del 31 de diciembre no se tendrían que anticipar las declaraciones juradas para importar productos. No se lo sé decir. Hoy, como está planteado el tema, las limitaciones son todas ligadas a la disponibilidad de las divisas. Nosotros no emitimos divisas, pero tenemos obligaciones de pagos en divisas como todo el mundo, fundamentalmente en términos de deuda, en términos de viajes al exterior y en términos de el pago de componentes que forman parte de la producción de determinados productos que llevan componentes extranjeros en el país. El año pasado se deben haber pagado unos 100.000 millones de dólares y este año es otro tanto, vamos a terminar pagando a fin de año y las divisas no alcanzan como para poder cumplir con ello. Por eso se tomó la decisión que se tomó. Si en algún momento se tiene que tomar otra decisión, se lo diré con más lujo de detalles, pero hoy no veo que haya ninguna decisión de esa característica en lo inmediato, por lo pronto. Ministro, lo que dice el diario La Nación es que la Argentina perdió un juicio ante la Organización Mundial de Comercio y que acordó con Estados Unidos y con la Unión Europea desmontar a partir del 31 de diciembre, es decir, a partir de 2016, las declaraciones juradas anticipadas de importaciones. ¿Esto es cierto? No lo conozco. Si eso es así, no lo conozco. El panel ese no lo conozco. Si es así, no lo conozco. Ministro, hay dos leyes de la ley de subrogancia que finalmente fueron declaradas inconstitucionales. No, la ley es una sola, la 27.145. Pues 2 artículos. Pero yo te entendí lo que querías decir. Esos 2 artículos no fueron declarados inconstitucionales. Lo que declara inconstitucional la Cámara es que el hecho de que el Consejo de la Magistratura no tiene definido a priori cómo se hace la elección entre jueces, abogados y secretarios judiciales, que en definitiva son aquellos que la propia ley permite que sean considerados con jueces, a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Y esto, para mí, no es otra cosa que una intromisión de la Cámara Federal en una decisión que no le pertenece, que es la del diseño judicial, diseño de la política judicial. ¿Por qué razón? Y porque el legislador pudo haber decidido que fuera, o que esa discrecionalidad quedara en manos del Consejo de la Magistratura, por las razones que les convengan. Si en la hora de designar un subrogante para un determinado juzgado fuera un juez, un abogado o un secretario judicial. Con lo cual lo que hizo la Cámara Federal, a mi juicio, es entrometerse en lo que no se tiene que meter, que es en la elaboración del diseño judicial, que no es su facultad, es una facultad del Poder Legislativo. Pero en la Argentina se meten en tantas cosas que usted vio cómo son. ¿El gobierno lo va a acatar o va a apelar? No, quiero creer que lo va a apelar, una decisión que no tiene que ver con el diseño que se pensó en el Poder Legislativo, por supuesto. ¿Y esta intromisión de lo que usted habla forma parte de lo que alguna vez se llamó, o piensa que tiene que ver con lo que alguna vez se llamó el partido judicial? No. Hay una decisión del Poder Legislativo, es una ley de la Nación que dice claramente cómo se hacen las subrogancias. Esas subrogancias, ¿qué es una subrogancia? Expliquémosles a los hombres y a las mujeres que nos están escuchando. Cuando un juzgado queda libre porque el juez se jubila, porque el juez asciende de lugar, porque cambia de jurisdicción o por desgracia fallece, cualquiera de las razones,
necesita que ese lugar se cubra porque todas las causas que están ahí se pararían hasta su designación, que puede llevar mucho tiempo. Lo que se hace es designar a alguien, en este caso esta ley 27145 dice que se puede elegir un conjuez, que no necesariamente tenga que ser un juez para toda la vida, sino por lo menos hasta que se produzca la elección del magistrado que va a ser el magistrado natural y efectivo en ese juzgado. Mientras eso se produce, se puede elegir un conjuez entre una lista ya elaborada, presentada por el Consejo de la Magistratura, a propuesta del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Esas listas están compuestas por jueces, por abogados y por secretarios de los juzgados, que son los que conocen realmente de este tema. En cualquiera de esos casos la ley no dice cuál es la primacía, quién es el que va primero o quién debería ir primero en esa lista. Y esa decisión es la que yo sostengo que es una intromisión por parte de la Cámara Federal, porque el legislador, evidentemente, si yo leo la ley y eso es lo que se desprende, le ha dejado esa atribución de elegir quién de la lista, por su calidad, es el que corresponde que sea el subrogante en determinado juzgado que se esté analizando en ese momento. Quiere decir que entonces le deja al Consejo de la Magistratura que elija si el que va a ser subrogante en un juzgado es un juez, un abogado o un secretario de un juzgado. Ministro, ¿cuál es la expectativa del gobierno con la visita de Evo Morales para mañana? No, la primera expectativa es una expectativa de un reconocimiento formal a lo que ha representado en términos de la política de defensa de las fronteras del norte, el Alto Perú, por Juana Azurduy. Se va a inaugurar el monumento a Juana Azurduy, que entre otras cosas había sido ascendida a general por parte del gobierno nacional, un reconocimiento común y bueno, la relación de siempre y con el mismo trato con el gobierno boliviano, que es muy buena y que lo seguirá haciendo.